Bueno, como les contábamos, vamos a charlar de la historia de nuestra ciudad, vamos a hablar de un premio y del trabajo cotidiano de un equipo que ofrece alternativas por demás interesantes y que recién conversábamos fuera de aire, están siendo bien receptadas por la comunidad desde el Museo y Archivo Histórico de nuestra ciudad. Así que está su directora Ana Miravalles y está Julieta Ferragini, que es la encargada del laburo de archivo, ¿no? Específicamente. Muchísimas gracias por venir, en principio. ¿Cómo andan? Muy bien, bueno, y gracias a ustedes por invitarnos a compartir, bueno, no solamente la alegría de haber obtenido este premio, sino también la posibilidad de comentar y dar a conocer el trabajo que estamos haciendo. Bueno, eso haremos. El premio en cuestión es a propósito del proyecto Haya Paz entre los documentos del Juzgado de Paz y los de la Municipalidad de Bahía Blanca, 1832-1920. ¿Qué comprende? ¿Qué propusieron en principio en el proyecto en sí y el premio qué significa para la actividad que realizan? Bueno, Julieta. Bueno, el proyecto salió ganador de una beca, o sea, de un subsidio que nos brinda Fundación Williams y Bungeborn. Y la idea es un poco trabajar un fondo documental que es el más antiguo que tenemos en el archivo, uno de los más antiguos, que es toda documentación del Juzgado de Paz, que es una institución que se creó en Bahía Blanca en el año 1834 y que es la que antecede en funciones y en actividades al municipio, o sea, la Municipalidad de Bahía Blanca. Bueno, para nosotros es una oportunidad muy grande porque implica poder trabajar sobre los documentos y poder ponerlos a la consulta de la comunidad, que es un poco lo que a nosotros más nos interesa. Claro. Y como significado, si completo la respuesta a tu pregunta, no solamente es importante para nosotros en lo prospectivo, o sea, en lo que vamos a poder hacer, el subsidio nos permite completar de algún modo el equipamiento así a nivel de estanterías y de materiales de conservación y, sobre todo, la posibilidad concreta de llevar adelante este trabajo de procesamiento, que quiere decir identificar los documentos, inventariarlos y ponerlos a la consulta. El significado importante para nosotros también tiene que ver con que después de 1 año y medio que estamos, en mi caso particular, al frente del Museo Histórico, Julieta ya hace un tiempo más que viene trabajando, es también un reconocimiento de ese trabajo previo, porque bueno, fue haber llegado a tener las condiciones materiales, institucionales, de equipo, como para, bueno, que poder presentar un proyecto, que está en condiciones de ganar, ¿no? Claro. Entonces, entre muchas propuestas, ¿no? También vi ahí 150 y pico, son 7 los seleccionados, digamos. Es un premio, digamos, o una iniciativa que busca justamente ponerle el foco y el desarrollo sobre archivos en particular. Sí, esta en línea, este caso. sí, claro, ese es el objetivo. Bueno, y esto último que vos decías de poner institucionalmente las condiciones para poder participar, digamos, ¿qué implica? ¿Qué es lo que estuvieron laburando durante todos estos meses hasta aquí para poder hoy estar en esta instancia? Desde el orden físico, material, juntar, ir revisando caja por caja, había una enorme cantidad de cajas llenas de libros y de papeles y de cosas que no estaban identificadas, todas amontonadas, y hicimos, un trabajo muy intenso de ordenar, clasificar, seleccionar, poner las cosas en su lugar, identificar, hacerlo de una manera aparte racional, como decir, ¿qué en un primer paso para presentarnos en este proyecto, qué fondo documental? El fondo sería el grupo de documentos, ¿no? Es el que mejor conviene. ¿Qué situación interesante plantea este fondo que es el Juzgado de Paz y la Municipalidad? Como el Juzgado de Paz, como decía Juli recién, es la institución que antecede a la Municipalidad de sus funciones, hubo un periodo en el cual, cuando se crea la Comisión Municipal primero y la Municipalidad después, hay un momento en que estas instituciones tienen de alguna manera superpuestas sus funciones, y entonces los papeles a veces en principio están como entremezclados por esa razón. Y luego porque a lo largo de la historia del propio archivo hubo distintos criterios de ordenamiento que habrán respondido a otras demandas. Entonces, esto de que haya paz es un poco un sentido figurado, decir, distinguir, identificar, cuáles eran los que correspondían al Juzgado de Paz, cuáles a la municipalidad, tanto en el momento que se generaron esos documentos, como en las intervenciones
posteriores que se hicieron en el archivo, para poder conocerlos y, como decíamos, el objetivo central del archivo y del museo es que esté abierto a la consulta de quienes desean, les interesa estudiar la historia de la ciudad. Sí, también hubo todo un trabajo de hacer un diagnóstico sobre los soportes para ver en qué condiciones estaban, si necesitaban, por ejemplo, restauración, limpieza, porque eso también, dentro de los objetivos del proyecto, es uno de los objetivos, que es justamente lo que se conoce como estabilizar los soportes, que es básicamente ver qué cosas pueden afectar la continuidad de ese soporte a lo largo, que en este caso es papel, claro, a lo largo del tiempo. O sea, nosotros no solo queremos abrirlo a la consulta, sino también garantizar la conservación a lo largo del tiempo de estos documentos. Entonces hay todo un laburo que se hace sobre eso, que es un diagnóstico. Después, por ejemplo, también proyectar qué tipo de guardas queremos, cuáles serían las mejores. También lo pensamos en cuestiones, porque a veces se piensan en, no sé, que vamos a necesitar un montón de cosas que se consiguen quizá afuera, pero en realidad son como pequeñas cositas que marcan la diferencia. Cambiar una caja de cartón por una caja de polipropileno, que es la que generalmente usamos, es de un 0 a un 1, o sea, porque es mucha diferencia. Entonces, hacer todo ese trabajito implicó también poder ver qué volumen de documentos teníamos para trabajar. También hay una perdón, hay una cuestión que tiene que ver de saber cómo llegaron esos documentos al archivo, porque también eso es importante para identificar de dónde vienen y nosotros decimos quién los produjo, es decir, quién hizo lo que hizo para que esos documentos lleguen al archivo. Ajá. ¿Y en qué condiciones estaban, digamos, el soporte en sí? El soporte en sí está muy bueno, que eso creo que, como nosotros lo destacamos como la mejor parte del fondo en características, es un fondo que es muy grande, porque son aproximadamente 200 unidades de conservación, que está o sea, yo lo defino como excelente estado de conservación, teniendo en cuenta que he conocido otros. Claro. O sea, vos lo podés usar, lo podés leer, se podría, o sea, en algún momento se digitalizaría, entonces están en muy buen estado de conservación. El papel también está muy, o sea, hablando más allá de que la calidad con los papeles que se utilizaron en el momento para producirlo era muy buena, los documentos están muy enteros, las tintas no se han oxidado, entonces hay como una serie de características, la antigüedad, la extensión y el volumen hacen que sea un fondo documental súper atractivo para trabajar. Bueno, entiendo que lo que están planteando es organizarlo justamente para conocer en detalle qué es lo que cuentan estos documentos, pero dentro de ese contexto que vos describías, la historia del Juzgado de Paz, la Comisión Municipal, la Intendencia, ¿qué se registraba en esos archivos? ¿Qué tipo de historias pueden llegar a contar? ¿Qué tipo de trámites? ¿Qué pasaba por allí? Bueno, todos los trámites que tenían que ver, por ejemplo, el primer documento que aparece tiene que ver con la Comisión de Solares, que tiene que ver con la repartición de la tierra en Bahía Blanca. Es el tema fundamental de la historia de Bahía Blanca y actualísimo. Sí, o sea, está buenísimo en términos de que se puede establecer quiénes fueron los primeros a los que se les donó tierra para habitarla, para construir una vivienda. Se puede reconstruir hasta incluso nombres de personas que quizá no son los nombres más conocidos que nosotros tenemos en nuestra memoria, pero que fueron vecinos o vecinas de Bahía Blanca que se vinieron acá en primera mitad del siglo XIX, donde era la nada misma, a establecer su rancho y pidieron una donación de tierra y les dieron la tierra. Después hay testamentaria, que también son documentos muy interesantes, porque la testamentaria tiene que ver, o por ejemplo los inventarios de bienes de difuntos, que también es otro tipo de documento, que se moría la persona, se mandaba a hacer un inventario de bienes de difuntos, que era básicamente ver cuáles eran las propiedades de esa persona en cuanto a objetos. Eso, por ejemplo, es algo súper interesante, una fuente súper interesante, porque te permite conocer, por ejemplo, cosas que te ayudan a reconstruir la cotidianeidad de Bahía Blanca en esa época. No sé, una testamentaria que también la pide gente porque son familiares de esas personas. Entonces el otro día, por ejemplo, mandamos una, no me acuerdo el nombre del señor, pero era un señor que era como un peón de campo, y cuando se murió hicieron el inventario y había entre sus cosas el recado del caballo, el equipo de rancho para comer, y había libros, por ejemplo. Que vos decís, mirá, una persona que vivía en el siglo XIX, era peón de campo,
podía llegar a saber leer y a escribir. Y después todo lo que tenga que ver con todos los trámites que se realizaban en el cotidiano. Por ejemplo, no sé, el juez de paz ordenaba algo, no se pueden cazar avestruces, por ejemplo, claro, que era algo medio loco. Bueno, prohibición de caza de avestruces. Bueno, armaba un documento, un afiche, y nosotros teníamos el afiche que se pegaba en algún lugar público para que la gente lo viera y supiera sobre la prohibición de eso, por ejemplo. También entre estos documentos del juzgado de paz hay, por ejemplo, informes del comisario de policía. Entonces, justo después de cuando ocurrió la inundación, bueno, nos pusimos a rastrear antecedentes, ¿no?, de inundaciones en Bahía Blanca, y en este fondo del juzgado de paz encontramos, por ejemplo, ¿no?, el informe que el comisario de policía le envía al juez de paz 2 días después de la inundación de 1884, detallándole todo lo que había pasado, todo lo que habían hecho, a qué personas se vieron afectadas, cómo tuvieron que abrir los terraplenes del ferrocarril para que corra el agua, quiénes fueron los que perdieron sus casas, cómo los tuvieron que llevar a un cuartel o a otro, en fin. De pronto, algo que del año 1884, una nota perdida en una remota caja de nuestro archivo, se volvía actualísima, ¿no? Porque aparece, por ejemplo, también en ese mismo expediente el afiche que hace la Comisión Pro Inundados Indigentes de Bahía Blanca. Entonces, así un afiche color celeste informando, convocando a quienes hubieran sufrido pérdidas, que vayan hasta tal día, tenían tiempo para anotarse en el registro, para recibir ayuda por parte de la comisión. En fin, esto lo ponemos como ejemplos, ¿no? Sí. Pero es lo que nos muestra qué importancia tienen estos trabajos, que a veces no son espectaculares, por el contrario, implican muchas horas de trabajo silencioso, en lugares así oscuro, porque encima para la conservación de los documentos, pero rinden su fruto en esto, ¿no? En que al tener uno, las herramientas para poder localizar los documentos, podemos tener una comprensión más amplia del pasado, y no solamente, uno cuenta a veces cosas anecdóticas porque es lo que le da color y que, lo vuelve más interesante, pero en realidad es mucho más profundo porque nos permite ver la complejidad. O sea, uno tiene la sensación de que vive... el presente es complejo. El pasado también, cuando uno empieza a leer y a conectar documentos unos con otros, uno tal vez vuelve a leer, o volvemos, uno en realidad todos los que nos interesamos por la historia, volvemos a leer tal vez los mismos documentos que ya leyeron a lo largo de los años otros historiadores que estaban buscando un cierto tipo de información. Nosotros ahora leemos quizás los mismos documentos, pero planteándonos otros interrogantes, buscando otro tipo de información, prestándole atención a detalles que por ahí para otros pasaron de largo y ahora a nosotros nos resultan relevantes. Así que en ese sentido, digamos, ¿hay alguna línea respecto de cambios o etapas en las preguntas que se hacían o en la historiografía o en la forma de abordar esos archivos que se puedan reconocer? Sí, absolutamente. O sea, ahí uno podría hacer historia de la historia de Bahía Blanca. Sí, desde que se empieza a escribir la historia de Bahía Blanca a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El eje narrativo está basado fundamentalmente en el triunfo, y hago comillas y las digo las comillas para los que están escuchando, el triunfo de la, entre comillas, civilización sobre la barbarie, el triunfo sobre los indígenas. Bueno, ese es un esquema narrativo que hace que todo lo que se lea y lo que se escriba está... incluso cuando se hace historia del comercio, por ejemplo, aunque no mencionen explícitamente esa cuestión, es el patrón de relato sobre el cual se cuenta la historia del comercio, la historia de la navegación, la historia de los bancos, la historia del teatro o de los cines en Bahía Blanca. Claro. Es como un eje, es como un tropos narrativo, ¿no? Una cosa que está muy profundamente enraizada. O otros momentos en que, el eje narrativo de la historia de la ciudad se desplaza hacia otras cuestiones como la vida cotidiana. Entonces se cae en una historia localista, pintoresca, anecdótica, o la idea del progreso, otro eje narrativo muy profundo, que es eso, que Bahía a grandeza infinita te orientas. Entonces es como que eso, cualquier relato en otros momentos del siglo XX, en el fondo estaba basado en esa idea de que todo iba conduciéndonos a un progreso indefinido que,
no estaría ese llegando. tropo narrativo No lo estaría está siendo confirmando. puesto un tanto Claro. en discusión. Ujú. Bueno, pero claro, los años que se van acumulando también en estas relecturas sobre determinados procesos, promesas y resultados dejan conclusiones interesantes también para discutir, ¿no? Totalmente. En esas líneas. Hoy, ¿cómo sintetizarían, digamos, su visión o las preguntas que ustedes le hacen a esos documentos o a las muestras también que podemos encontrar o actividades en el museo, en el archivo? A ver, no sé, vos, déjamela pensar un Sí, rato. bueno, a ver, desde que empezamos a trabajar, y bueno, este es un aspecto importante que me interesa también remarcar. Nosotros estamos hablando hoy específicamente de esta cuestión del archivo porque, bueno, porque el premio que obtuvimos se refiere específicamente al trabajo con el archivo, pero en realidad nosotros nunca perdemos de vista que estamos en el museo y archivo histórico. Y entonces, en realidad, si bien en el pasado funcionaron como instituciones autónomas, ahora para nosotros es fundamental que tener claro que forman parte de una misma institución. Y entonces el museo todo el tiempo se nutre del trabajo que se hace en el archivo. Nosotros, desde que comenzamos a trabajar el año pasado y sobre todo este año, digamos que los puntos sobre los que nos interesa trabajar no tienen tanto que ver con el encomio de grandes personalidades, no tiene tanto que ver con centrar el foco en esa historia de cuño militar, por así decir, sino que, bueno, nos ha interesado, y sobre todo después que ocurrió la inundación, nos replanteamos y prestamos particular atención al conjunto del espacio, ¿no?, en el que la ciudad fue fundada, fue creciendo, se fue desarrollando. Entonces, por eso planteamos estos ejes, ¿no?, a lo largo del año, entre dos arroyos. Bueno, ¿qué significado tuvo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué motivos? ¿Qué fue por qué la fundación de la ciudad ocurrió en una determinada zona y no en otra? ¿De qué forma, tanto en lo positivo como en lo negativo, los arroyos, tanto el Maldonado como el Napostá, bueno, condicionaron no solo las excepcionales veces que hubo inundaciones, sino en la vida cotidiana, ¿no? Claro. Desde el punto de vista del trabajo, de la producción económica, de la conectividad, de pensar que el puerto, hasta que el Ferrocarril Sur construye el muelle de Ingeniero White, la embocadura del Napostá, la desembocadura, mirándolo desde la tierra hacia la desembocadura, desde el punto de vista del navegante que viene en su nave, es la embocadura, era el puerto viejo. Entonces, Claro. bueno, era también un factor fundamental en la posibilidad de conexión de la ciudad con otras zonas. En estos últimos días, en estos últimos meses, hemos sumado a esta perspectiva de los dos arroyos, plantear también entre el puerto y las estaciones. Entonces, en ese mapa, además de los dos arroyos, trazamos también las líneas del ferrocarril. Y entonces, claro, de pronto encontramos que la ciudad está constreñida entre dos, bueno, que esto fue un tópico y un latiguillo en la historia, a lo largo de la historia de Bahía Blanca del siglo XX, que eran los cinturones que comprimían la silueta de la ciudad y que en algún momento parecía el ferrocarril como el factor de desarrollo. Después, en los años 50, 60, se empiezan a sentir como un corset que ahoga y que impide el crecimiento. Bueno, teniendo en cuenta eso, ahí podemos ir viendo entonces y pensando, ¿no?, tanto la expansión de la ciudad desde el punto de vista urbanístico, como de su crecimiento económico y también político, ¿no? Como uno piensa a partir de los años 90 con la desregulación, en las limitaciones que había en la construcción de barrios privados o de barrios más allá del ejido, la forma totalmente diferente que adoptó en estos últimos 30 o 40 años la ciudad al ir muchísimo más allá de esos arroyos, pero de una manera caótica, ¿no? Bueno, estos serían un poco los temas, algunos, ¿no?, de esos temas que nos interesan. Sí. Sí, perdón. No, yo quería decir, pensaba en una síntesis como para la propuesta que está haciendo hoy día el Museo del Archivo Histórico, tiene que ver más que nada como invitar a la gente a hacerse preguntas diferentes a las que nos veníamos haciendo y poder como interpelar afirmaciones como esta que está hablando Ana sobre, por ejemplo, sobre el ferrocarril, sobre el progreso, sobre la inmigración, sobre la cuestión del urbanismo en Bahía Blanca, que eso es un tema, la cuestión del agua también es un tema. Animarse a hacerse preguntas, que yo creo que pasa eso, los investigadores hoy vienen con preguntas diferentes y el usuario del museo también viene con preguntas diferentes y un poco la propuesta también, a partir de cómo está estructurada también la muestra del museo,
tiene como un objetivo eso. Nosotros proponemos algo, pero también invitamos a la gente que venga e interpele eso, porque nada está dicho, definitivamente. Claro. De esos primeros tiempos y documentos, en cuanto a los productores de esa documentación, ¿qué nombres aparecen o qué instituciones de lo que han manejado hasta aquí que podemos destacar? Bueno, en este fondo nosotros tenemos el primero, por ejemplo, que tenía que ver con la entrega de tierras, por ejemplo, era una función que hacía la comandancia hasta que aparece el juzgado de paz. Después el otro día estábamos revisando unas cajas y encontramos ahí como medio como escondida una documentación que perteneció al juzgado federal, que por algún, o sea, nosotros estamos también reconstruyendo cómo esa documentación llegó al archivo. Y después tenemos todo lo que es la documentación producida por la propia municipalidad en estos primeros años, que hay muchos expedientes municipales, cuestiones que tienen que ver con construcciones de edificios, obras públicas. Esos serían como los 3 productores fundamentales dentro de este gran fondo, vamos a decirle agrupamiento documental, hasta que podamos establecer los alcances de cada uno de los productores. Si vos te referías a firmas, aparece Claro, Jorge Moore. Ok, ahí está. Algunos nombres familiares. Jorge Moore, Ramón Zavala, Fermín Muñoz, Caronti, todos los Caronti, Pedro Ugoni, todos los intendentes de ese momento, claro, porque son documentos oficiales, entonces la firma tenía que pasar por ahí. Tenía que pasar. Y después hay cosas, no sé, circulares de Sarmiento, de Mitre, porque claro, había una comunicación directa entre el juez de paz y las autoridades, tanto provinciales como nacionales. Entonces, no sé, de Mitre, Sarmiento, Rosas, del mismo Rosas, hay documentación, porque eran todas circulares que ingresaban con algún tipo de orden, entonces esas estaban firmadas, lacradas, porque era una forma de garantizar la autenticidad. Sí, esos serían como... Y eso, por ejemplo, para ustedes como historiadoras, archivistas, ¿qué les produce poder encontrarse con esos documentos bien conservados? A mí, por ejemplo, me pasa que más que el contenido, me emociona por ejemplo, estudiar la historia de cómo eso llegó al archivo. Ajá. Por ejemplo, a mí es lo que más me apasiona. Y también una de las cosas que también más me apasiona es como, por ejemplo, encontrar algo y decir, esto le va a servir porque viene a buscar documentación sobre... Claro. Entonces, esa cuestión de encontrarte, no, pero esa cuestión de ver la alegría de la persona que viene, sea un investigador o sea un ciudadano cualquiera de Bahía, que viene a buscar algo, por ejemplo, de un familiar. O sea, a mí, por ejemplo, es una de las actividades que más disfruto, el tema del referato, de decirle, bueno, podés buscar por acá, fíjate. Es medio como que a veces me siento un poco en una juguetería. y tienen muchas consultas de gente suelta, familiares, vecinos, vecinas que se acercan. Sí, claro, hay muchas. Bueno, por supuesto, hay investigadores, las personas que que se dedican de manera profesional, digamos así, a la investigación histórica y que, bueno, son quienes tienen la posibilidad de usufructuar y de leer y trabajar así con constancia, tal vez series documentales así. Mucha gente también consulta buscando datos sobre sus familiares. En ese caso, antes de llegar al documento del archivo, generalmente nosotros tenemos ya una serie de bases de datos donde tenemos recopilada buena parte de datos así personales de distintas de documentación pública, por el amor de Dios. Entonces, bueno, generalmente empezamos trabajando o con las guías comerciales, con documentos por ahí de Family Search. Recién cuando realmente se justifica sacar la caja y sacar a la luz los documentos de 1890, bueno, ahí por decir, ¿no? Así, pero bueno, es importante por ahí comentar esto, ¿no? Que llegar al archivo y a las fuentes es cuando ya uno ha ido primero revisando otros textos que tienen por ahí la visión general. A veces hay gente que llama preguntando al archivo por alguna consulta, diciendo es una consulta de archivo, y en realidad lo que la información que están buscando tal vez la pueden encontrar muy fácilmente o en Wikipedia o en algún libro más general, ¿no? Para una información que nosotros, por supuesto, cuando nos consultan, le respondemos a todo el mundo en la medida que podemos. Bueno, orientando a veces las búsquedas, porque a veces las respuestas nosotros tampoco las sabemos. Y
bueno, tenemos que también empezar a buscar o acompañar a las personas que consultan a ver por dónde ir buscando, y son tareas que requieren, eso sí, mucha paciencia y mucha constancia, porque no están, las tareas no están hechas. O sea, ¿qué tenés sobre tal cosa? Bueno, puede llegar a ver, hay que venir, sentarse, ponerse a leer, ir buscando una pista, bueno, entre tal año y tal año, tal vez en tal libro o tal vez en tal expediente, y bueno, y así, paso a paso. Bueno, y eso además implica muchas manos trabajando. ¿Cómo es el equipo y particularmente del proyecto? ¿Cómo lo van a elaborar? Bueno, en realidad está todo, o sea, siempre es un trabajo conjunto con todo el equipo del museo, porque hay compañeros, por ejemplo, que nos colaboran con toda la parte, están trabajando con toda la parte de diseño del depósito, que eso es una de las partes del proyecto. Bueno, el tema de responder las consultas y todo eso también, hay gente que está en el área de la administración y del museo que nos colabora con esas cuestiones. Y en el archivo estaríamos trabajando en el proyecto. Ana, bueno, Emiliano Randazzo, que trabaja en la radio, sí, y bueno, lo conocen. Y bueno, y yo también estaríamos los tres trabajando en este proyecto. En este proyecto en particular. Sí. Además, es importante señalar también que como está museo y archivo histórico, pero hay un área que es todo lo mismo, es parte del mismo conjunto, por eso no está ni siquiera bien decir intermedia. Que es parte del conjunto, que es la biblioteca del museo, que es una biblioteca que también hemos comenzado desde el año pasado a hacer toda la catalogación de los libros, las revistas, y entonces, bueno, cuando se hacen consultas, en realidad es una consulta que abarca, en la cual el rastreo se hace tanto en los índices de la biblioteca como en los del archivo. Sí, incluso si tenemos algo en el museo, también objetos, también eso en las búsquedas lo informamos, por ejemplo. Es un trabajo como de toda la red del equipo, porque también el área educativa muchas veces necesita de la biblioteca y el archivo para la presentación de las visitas. Es como todo, después en el área de diseño necesita o imágenes del archivo, entonces es como que el trabajo se hace en red. En este proyecto sí somos menos, pero porque el proyecto es mucho más acotado. Claro. Pero en el cotidiano del museo funcionamos varios trabajando en realidad en equipo. Podríamos decir que todo el equipo está de alguna manera u otra involucrado, y eso creo que es y por eso volvemos ahora a la primera respuesta que te daba hoy, es una satisfacción, porque bueno, haber podido llegar a estar en estas condiciones implica esa sinergia, ¿no?, entre todo el grupo, y bueno, haber podido formular un proyecto que es, porque como dice Juli, es acotado, porque no es que nos armamos todo el archivo, es una cosa muy puntual que nos permite comprar 2 o 3 cositas. Es más que nada el reconocimiento al planteo, al proyecto en su especificidad, pero bueno, haber llegado y poder sostenerlo ahora, creo que es un gran logro para todos y una satisfacción que por eso nos alegra mucho compartirla con todos quienes nos están escuchando. Bueno, y lo agradecemos, la invitación a quien quiera acercarse al museo. No sé si ahora están con alguna de las propuestas concretas que han hecho en estos últimos días, si se repite lo de Entre Dos Arroyos o alguna otra. El museo en principio está abierto todos los días de lunes a viernes de 9 a 13, los sábados, ahora hasta fin de agosto, de 15 a 18, y a partir de septiembre vamos a abrir de 16 a 19. Bien. Ahora este sábado tenemos es recorrido y charla, porque es inmigrantes entre el puerto y las estaciones, pero acá la pregunta es, ¿el poeta italiano Dino Campana estuvo en Bahía Blanca? Parece que Dino Campana, poeta así, impresionante, un poeta italiano, muy apreciado, muy hermoso, autor de una obra que se llama Los Cantos Órficos, en uno de sus textos marginales habla de Bahía Blanca y dice, era una ciudad joven y feroz, sedienta de riquezas y de placeres inmediatos. Y están Nancy Osorio y Luciana Campos, que ya hace varios años vienen trabajando, ¿no?, en la investigación y en estudio, no solo de la obra de Dino Campana, sino también estudiando la presencia de él en Bahía Blanca. Entonces, este sábado a las 16 proponemos primero un recorrido en la sala del museo, ¿no? Pero bueno, ¿qué era esta ciudad joven y feroz? ¿En qué época estás hablando? 1902, 1910, bien a principio de siglo, el momento que se produce ese aluvión de inmigrantes, el momento en que la ciudad se transforma, porque es el momento en que las empresas ferroviarias están construyendo
todas sus instalaciones, todo el complejo del noroeste. Pensemos, se está haciendo exactamente en estos años, los talleres noroeste, los almacenes, Mercado Victoria, lo habían iniciado antes, pero se amplía en esos años. Todos los grandes edificios de la ciudad, del centro, se están construyendo en estos años, en esa primera década del siglo XX. En esos años se supone que entre 1907 y 1909 podría haber estado Dino Campana trabajando un tiempo. Habla de la biblioteca, habla de la biblioteca Rivadavia. Es hermoso. Entonces vamos a hacer un recorrido por esta ciudad joven y feroz. Y luego, bueno, Nancy y Luciana y dos chicas italianas van a leer algunos fragmentos de los cantos órdicos. Y después, los próximos sábados, tenemos una visita sobre historia reciente a cargo de Juan Soria. Volvemos otra vez con los inmigrantes desde el punto de vista de peones, constructores y albañiles, pensando en esta idea de la ciudad en construcción, preparando ya una charla que va a dar Zingoni sobre constructores de Bahía Blanca. Bueno, y así, tenemos para divertirnos. Sí, lo único, si quieren consultar el archivo, nos pueden escribir al correo, que nunca me lo acuerdo, pero después... Pero yo lo agarré y lo copié, por si pasaba esto. Museo.histórico. Claro, también complicado. Claro, está complicado. Museo.histórico.belargabelarga@gmail.com. Bien. Y 456-3117, ¿atienden ahí? Sí. Bueno. Sí. Nos están dando tuvimos ahí, después de la inundación nos quedó, no funcionaba, pero ahora ya. Bien. Eso no le pregunté, pero zafó, ¿no? Ahí no ha habido grandes problemas por la inundación, ¿no? No. Bien. Es importante esto de que para la consulta del archivo, como bueno, implica un cierto despliegue de materiales, implica muchas veces buscar con antelación lo que el investigador necesita, por eso es importante escribir antes para comentar qué es lo que se está buscando y sobre todo concertar un turno con Julieta. Estamos atendiendo los viernes de 8:30 a 12:30 con turno previo para esto mismo, para organizarnos y poder atender de la mejor manera a quien venga. Julieta Ferragini, Ana Miravalles, muchísimas gracias por venir y felicitaciones por el laburo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.